El mundo llevaba siglos hundiéndose en una oscuridad lenta. Ciudades enteras se habían entregado a la violencia. Hombres y mujeres vivían sin ley, sin piedad, sin memoria del Dios que los había creado. En medio de ese caos, donde la noche parecía haberse vuelto parte del alma humana, vivía un hombre distinto. Noé. Un pastor silencioso, firme, con ojos que no se apartaban del cielo, como si esperara una voz que nadie más escuchaba. Una madrugada, mientras la tierra aún estaba fría y el viento soplaba con un silbido extraño, esa voz finalmente llegó. Fue como un trueno que retumbó por dentro, como si cada piedra, cada hoja y cada latido del corazón hablaran al mismo tiempo. Dios le dijo: «El fin de la humanidad ha llegado ante mí. Construye un arca. De ti vendrá un nuevo comienzo». Noé cayó de rodillas, no por miedo, sino por el peso de una misión imposible. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y martillazos. Junto a sus hijos Sem, Cam y Jafet, empezó a levantar una embarcación gigantesca en medio de tierra seca. La gente del pueblo lo miraba con burla, preguntándose si se había vuelto loco. ¿Un barco? ¿En una región donde no llovía más que un puñado de días al año? Las risas crecían, los insultos también. Pero Noé no se detenía. Cada tabla clavada era un acto de fe. Cada tronco levantado era una declaración contra la corrupción del mundo. El arca tomó forma. 3 niveles, puertas reforzadas, habitaciones oscuras que un día serían refugio. Cuando terminó, ya no parecía una obra humana. Era como si la madera misma respirara, como si supiera que había sido escogida para sobrevivir al mayor cataclismo de la historia. Entonces ocurrió lo impensable. Una mañana el suelo vibró, no con violencia, sino con un ritmo constante. Al principio fue 1, luego 2, luego cientos. Animales, bestias de todo tipo comenzaban a aparecer desde las montañas, los bosques y los llanos. Leones caminaban junto a antílopes sin intención de atacar. Serpientes se deslizaban en silencio junto a aves gigantes. Elefantes, lobos, bisontes, incluso criaturas que hoy ya no existen. Era como si toda la creación hubiera recibido una orden celestial. Entren en el arca. Los habitantes del pueblo quedaron paralizados. Ya no había lugar para burlas. Ahora había miedo. Algo enorme se acercaba. Algo inevitable. Cuando la última pareja de animales entró, el cielo comenzó a cambiar. El aire se volvió pesado y un trueno gigantesco estalló desde lo alto como si rompiera el firmamento. La primera gota cayó, luego otra y otra. En cuestión de minutos, la lluvia era un rugido. Ríos improvisados cruzaban la tierra, arrastrando lo que encontraban a su paso. La gente corrió hacia el arca, gritando el nombre de Noé, pero ya era tarde. La puerta se cerró sola, como empujada por una mano invisible. Adentro, todo era oscuridad. Solo las lámparas de aceite iluminaban las paredes. Los animales respiraban con nerviosismo, algunos inquietos, otros en silencio profundo. Noé sabía que lo peor estaba por venir. Y vino. Las aguas se levantaron como gigantes rabiosos, arrancando árboles, casas, montañas enteras. El arca se elevó, primero suave, luego con un empujón brutal que la hizo crujir como si fuera a partirse en dos. Durante días, la lluvia no paró ni un segundo. El mundo se había convertido en un océano infinito donde no existía el horizonte. Noé y su familia se turnaban para alimentar a los animales, sostener las vigas y mantener la esperanza viva. Cada noche era una batalla contra el miedo. ¿Y si el arca no resistía? ¿Y si Dios los había abandonado en medio de la tormenta? Pero el arca resistió, y Dios estaba allí. No en forma visible, sino en la fuerza que mantenía el barco entero, en el equilibrio milagroso que impedía que se volcara, en la calma repentina que llegaba justo cuando ellos estaban al borde del colapso. Después de 40 días, la lluvia cesó. Las nubes comenzaron a abrirse y la luz volvió a tocar la superficie del agua. El silencio era tan profundo que parecía sobrenatural. El arca continuó flotando, sin rumbo, hasta que un día se detuvo con un golpe suave.
Había tocado tierra, montañas, rocosas, altas, como si hubieran emergido recién del mar. Noé soltó un cuervo. Voló en círculos, luego solo se alejó, pero no regresó. Entonces soltó una paloma. El mundo contuvo el aliento. Al caer la tarde, volvió con una pequeña rama de olivo en el pico. Noé cerró los ojos y lloró. Había vida allá afuera. Días después, la paloma no regresó. La tierra estaba seca. Dios habló otra vez. Sal del arca. Cuando Noé abrió la puerta, una ráfaga de aire nuevo entró. Fresco, limpio, como si el mundo hubiera sido lavado por completo. Los animales corrieron hacia la libertad. Algunos rugieron, otros saltaron, otros simplemente caminaron hacia lo desconocido, inaugurando una nueva historia para la tierra. Noé levantó un altar. No pidió nada, solo agradeció. Y entonces ocurrió un momento que la humanidad jamás olvidaría. En el cielo, entre las nubes húmedas, comenzó a formarse un arco gigantesco de colores. Un pacto, una promesa eterna. Nunca más destruiré la tierra con un diluvio. Mientras exista el mundo, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. El arco brilló, extendiéndose de un extremo a otro del horizonte, iluminando el nuevo comienzo de la humanidad. Noé lo contempló en silencio. No era solo un símbolo, era la prueba de que incluso en el juicio más duro, Dios siempre deja una puerta hacia la esperanza. Y así, entre montañas recién nacidas y un cielo que todavía lloraba gotas de luz, comenzó la nueva historia del mundo. Cuando el arco iris aún no se había desvanecido del todo, Noé permaneció de pie en la ladera de la montaña, mirando el valle vacío que la inundación había dejado expuesto. La tierra se veía nueva, pero también inmensa y silenciosa, como si todavía estuviera recordando el rugido de las aguas que la habían estremecido. A su alrededor, la familia observaba en silencio. Habían sobrevivido al juicio, pero no sabían cómo sería vivir en un mundo sin ciudades, sin caminos, sin huellas humanas. La primera noche, fuera del arca, fue extraña. No había ruidos de animales encerrados, ni el crujido constante del barco moviéndose con las olas. Solo el fuego, el viento y un cielo donde las estrellas parecían más cercanas que nunca. Noé no durmió. Su corazón estaba lleno de emociones mezcladas. Alivio, miedo, esperanza y una responsabilidad inmensa que pesaba como una montaña sobre sus hombros. Dios no solo lo había salvado, lo había elegido para comenzar todo otra vez. Los días siguientes fueron un recordatorio de lo frágil que era todo. Había que buscar agua, comida, madera, lugares seguros. No había nada construido, nada sembrado, nada que recordara al mundo antiguo. Sem recorría las colinas reconociendo la tierra, mientras Cam y Jafet levantaban refugios simples con piedras y ramas. Las esposas de los hijos traían frutos salvajes y raíces desconocidas. A veces encontraban animales que los observaban con la misma mezcla de sorpresa y desconfianza. Habían convivido durante meses en el arca, pero ahora todo había cambiado. Noé dedicaba cada atardecer a levantar un pequeño altar. Allí hablaba con Dios en silencio. A veces pedía dirección, otras agradecía, otras simplemente se quedaba quieto, sabiendo que el Creador lo escuchaba sin necesidad de palabras. En una de esas tardes, mientras el cielo se tornaba anaranjado, sintió algo más profundo aún, un llamado, una visión. Vio generaciones futuras extendiéndose como ríos sobre la tierra nueva. Vio ciudades, pueblos, familias naciendo de sus propios hijos. Vio también conflictos, errores, decisiones que marcarían el destino de sus descendientes. Noé entendió algo doloroso. El diluvio había limpiado la tierra, pero no el corazón del hombre. La humanidad tendría otra oportunidad, pero seguiría siendo humana. Con los meses, la familia comenzó a moverse hacia zonas más fértiles. Encontraron un valle amplio con tierra suave y agua corriendo entre piedras limpias. Allí decidieron establecerse. Levantaron chozas más firmes, sembraron semillas, aprendieron a reconocer nuevos animales
y a domesticar algunos. Por primera vez desde el diluvio, escucharon risas auténticas. Las mujeres hablaban de hijos futuros, los jóvenes soñaban con tierras más allá del horizonte, y Noé observaba todo con una mezcla de orgullo y preocupación. Una tarde, Sem se acercó a su padre mientras él revisaba la tierra húmeda recién sembrada. Le preguntó si creía que el mundo volvería a caer en la oscuridad. Noé levantó la vista, miró a su hijo como quien mira un espejo distante y respondió con una calma casi dolorosa. Le dijo que el mal no nace de la tierra, ni de los animales, ni del cielo. Nace del corazón humano. Y que mientras el hombre viva, tendrá que elegir cada día entre dos caminos: el egoísmo o la justicia, la violencia o la compasión, la destrucción o la vida. Pero también agregó algo que Sem nunca olvidaría. Dios no nos dio un nuevo comienzo para que vivamos con miedo. Nos lo dio para que vivamos con propósito. Con el tiempo, las cosechas crecieron. Los frutos eran grandes, dulces, como si la tierra misma quisiera recompensarlos. Los animales se multiplicaban, las tribus de aves llenaban el cielo con cantos que nunca habían oído antes. Era un mundo joven, vibrante, lleno de posibilidades. Pero en ese nuevo mundo también comenzaron a surgir tensiones. Cam, el hijo más inquieto, se sentía atrapado por las reglas, deseoso de independencia. Jafet soñaba con explorar más allá del valle. Sem era el más sereno, el más parecido a Noé, pero también cargaba el peso de querer mantener la paz entre sus hermanos. La familia que había sobrevivido al diluvio debía ahora aprender a sobrevivir a la convivencia humana. Una noche de luna llena, Noé decidió hacer vino con los frutos nuevos. Era una forma de celebrar, de honrar la vida después del juicio. Pero el mismo vino que alegró la mesa se convirtió en una prueba amarga. El anciano bebió más de la cuenta y cayó dormido en su tienda, vulnerable. Cam lo encontró primero y, en lugar de cubrir a su padre o guardar silencio, se burló y llamó a sus hermanos con palabras que lastimaron. Sem y Jafet, avergonzados por la actitud de Cam, caminaron hacia la tienda de espaldas para no ver la desnudez de su padre. Lo cubrieron con respeto y se retiraron en silencio. Cuando Noé despertó y supo lo ocurrido, su corazón se quebró. No era la burla lo que dolía. Era la señal de que incluso en la nueva humanidad, la arrogancia y el desprecio seguían vivos. El anciano habló con cada uno de sus hijos, no con gritos, no con castigos físicos, sino con palabras que pesaban como piedras. A Cam le advirtió que sus acciones traerían consecuencias a sus descendientes, porque las faltas del corazón crean caminos que otros heredan. A Sem y Jafet les habló de honra, de responsabilidad, de liderazgo. Allí, entre lágrimas contenidas y un silencio espeso, nació el destino de futuras naciones. Los años pasaron. Noé envejeció, pero nunca perdió la mirada firme de aquel hombre que escuchó la voz de Dios antes del diluvio. Cada día veía a sus nietos correr por el valle. Escuchaba sus risas, mezcladas con el canto de los pájaros. Sentía el olor de una tierra nueva que ya no recordaba el juicio. Una noche, mientras el viento movía suavemente las hojas, Noé subió a una colina. Desde allí podía ver el campamento iluminado por antorchas, un pequeño punto de luz en un mundo que apenas comenzaba. Levantó la vista al cielo, donde miles de estrellas brillaban como promesas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de gratitud. Habían sobrevivido al diluvio, habían comenzado de nuevo. Y aunque la humanidad volvería a enfrentar desafíos, decisiones y consecuencias, también llevaría dentro de sí la memoria del arca, del pacto y del Dios que había dado una segunda oportunidad. Con esa certeza en el alma, Noé cerró los ojos. El viento lo envolvió con suavidad, como si el mundo entero le diera las gracias por haber resistido. Y así, en paz, terminó su viaje. Pero el mundo recién estaba comenzando. El mundo después del diluvio no era silencioso. Era demasiado silencioso, como si la creación entera estuviera conteniendo el aliento. El aire aún tenía olor a humedad, a madera mojada, a un planeta que acababa de renacer.
Noé descendió del arca con pasos lentos, sintiendo bajo sus pies una tierra que no reconocía. Era como caminar sobre un mundo recién creado, donde cada roca parecía recién salida de las manos de Dios. Los animales se dispersaron, corriendo hacia la vasta extensión de montañas y valles recién asomados. Algunos se detuvieron un instante, como si despidieran a Noé y a su familia. Otros no miraron atrás jamás. Las aves llenaron el cielo con un vuelo caótico, celebrando su libertad con un canto mezclado entre alegría y desconcierto. Era la primera música de la nueva tierra. Noé observó todo en silencio. Aunque la tormenta había terminado, dentro de él todavía rugía el eco de tantos días de oscuridad, miedo y responsabilidad. Él no solo había sido un sobreviviente, había sido el protagonista de un nuevo comienzo. Sus hijos también miraban el paisaje, Sem con una mirada calculadora, Cam con la inquietud propia de quien se pregunta qué clase de vida podrá construirse en un mundo vacío, y Jafet, que veía esperanza donde otros veían incertidumbre. Mientras avanzaban, encontraron un claro perfecto, como si la naturaleza misma les hubiera reservado un lugar. Allí, Noé levantó un altar de piedras planas, acomodadas con cuidado, como si fuera consciente de que aquel acto se convertiría en el primer gesto espiritual de la nueva humanidad. Encendió fuego con ramas secas, aún húmedas por la tormenta, pero que ardieron como si la misma mano divina las hubiera tocado. El sacrificio se elevó en humo, y con él, las palabras de agradecimiento. Noé no pedía nada. Agradecía haber sido preservado, agradecía la vida, agradecía la oportunidad de reconstruir lo que el hombre había destruido. Entonces el cielo cambió. Una luz suave comenzó a filtrarse entre las nubes grises. La atmósfera se volvió cálida, casi irreal. Y frente a todos, en un arco inmenso que abarcaba todo el horizonte, los colores nacieron. Primero tímidos, luego brillantes, como si una mano invisible los estuviera pintando sobre el firmamento. El arco iris, la promesa. Dios habló, no como un trueno esta vez, sino como un murmullo que parecía venir desde la misma tierra. Este es mi pacto. Nunca más destruiré la vida con aguas de diluvio. Mientras la tierra exista, siempre habrá día y noche, siembra y cosecha. Las palabras atravesaron a Noé como una corriente de vida. Sus hijos también sintieron la solemnidad del momento, aunque no comprendían la magnitud de aquella promesa. Ellos serían los primeros constructores del nuevo mundo. Ellos poblarían la tierra. Ellos levantarían ciudades. Ellos enfrentarían la responsabilidad de volver a empezar sin repetir los errores del pasado. Pasaron días, quizá semanas. No había calendarios, solo amaneceres y atardeceres. Sin embargo, algo nuevo comenzó a nacer en ellos. La idea de que no estaban destinados solo a sobrevivir, sino a construir. Sem exploraba los alrededores, aprendiendo el comportamiento de los nuevos valles. Cam sembraba semillas guardadas del mundo anterior, dudando de si la tierra respondería. Jafet recolectaba madera y piedra, pensando en casas, refugios, herramientas. Pero aunque la paz era real, en el corazón de Noé había una inquietud. Había visto la oscuridad humana antes del diluvio. Sabía que la maldad no se destruye con agua. Sabía que las sombras pueden renacer incluso en un mundo recién lavado. Noé también cargaba el peso de haber escuchado la voz de Dios de manera tan profunda que el silencio posterior parecía ensordecedor. A veces se alejaba solo, mirando el cielo, esperando escuchar un nuevo mensaje. Aunque sabía que el pacto ya estaba dicho y sellado, una noche, mientras el fuego crepitaba débilmente frente al campamento, el viento comenzó a soplar con un sonido extraño, casi como un susurro. Los árboles nuevos, árboles jóvenes que habían brotado apenas días atrás, se movían al compás de ese viento, y la familia de Noé sintió que el mundo seguía acomodándose, formándose, ajustándose como un cuerpo que acaba de despertar después de un sueño profundo. Los días se volvieron semanas y las semanas en meses. El cielo ya no lloraba, sino que ofrecía amaneceres dorados, como si la creación estuviera orgullosa de su nuevo rostro.
Cada día era una oportunidad, cada paso un acto de fe. No había caminos, no había ciudades, no había historia escrita todavía. Eran ellos, solos, y Dios vigilando desde lo alto. Noé sabía que el nuevo mundo no sería perfecto, pero también sabía esto: si Dios había dado un nuevo comienzo, era porque creía que la humanidad aún podía elegir la luz. Y así, en ese silencio recién nacido, donde la vida empezaba a brotar con timidez en cada rincón, la historia del mundo volvió a comenzar, una vez más, con un hombre que escuchó la voz del cielo y tuvo el valor de obedecer.